Para el periodo de 1982-1988, sexenio gobernado por Miguel de la Madrid Hurtado, se comienza con una economía orientada al mercado internacional, ya que se ve como única salida a la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país. Etapa caracterizada por la hiperinflación, niveles de hasta 3 dígitos, y considerada como una década perdida, producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo. Los costos sociales y económicos de la Segunda Guerra Mundial propiciaron un replanteamiento del modelo económico de la época. Dicho modelo se caracteriza por retomar los principios básicos del liberalismo inglés clásico. La nueva propuesta recibe el nombre de neoliberalismo y se conforma por las siguientes políticas económicas. 1. El Estado no interviene directamente en la economía. 2. El Estado no fija el precio de bienes y servicios, de regulación de precios. 3. Los precios se determinan por las leyes de la oferta y la demanda. 4. Se busca la privatización de empresas estatales y colectivas. 5. La eliminación de aranceles a las importaciones y exportaciones. Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales y una política económica que se apega al modelo neoliberal, basado en el libre comercio interno y externo, donde se redujo los aranceles a las importaciones y se eliminaron las barreras arancelarias. México se adhiere al GATT en 1986, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios. En la década de los 90 se firma el TLC, Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá, en donde se invita a la inversión extranjera a invertir en nuestro país para usarlo como plataforma de exportación hacia nuestros vecinos del norte. Profundizando aún más en este punto, en febrero de 1991, los presidentes George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney, de Estados Unidos, México y Canadá respectivamente, anunciaron formalmente que sus gobiernos se preparaban para negociar un histórico acuerdo comercial de libre comercio, que sería un catalizador del crecimiento económico del hemisferio, promovido por el aumento en la inversión, el comercio y el empleo. Las negociaciones concluyeron formalmente el 11 de agosto de 1992 con la elaboración del documento final, el TLCAN, y este fue suscrito el 17 de diciembre de 1992 por los tres líderes antes mencionados, entrando en operación el 1 de enero de 1994, teniendo como objetivos generales la eliminación de las barreras al comercio, fomento a la inversión, la promoción de la competencia, la protección de la propiedad intelectual, y se pretende aprovechar las potencialidades que brinda la complementariedad económica entre los países miembros para lograr una mayor competitividad internacional sobre ante todo la Unión Europea y Japón. Aún con matices políticos, puede decirse que los últimos 15 años en materia económica en el país estuvieron signados por el 1-1 y el traumático fin de la convertibilidad en los albores de 2002, la ola privatizadora y una fuerte llegada de inversiones externas en un modelo económico de apertura comercial marcó una década donde el mundo financiero conoció en la Argentina uno de sus alumnos directos. Los organismos internacionales y las multinacionales tuvieron un diálogo sin fisuras con el poder menemista. En ese marco, tanto la industria como el campo corrieron con desventaja. Los primeros no pudieron hacerle frente a la llegada masiva de bienes importados, que arrasaron en el país y terminaron por desmantelar lo que quedaba del aparato productivo. Para el campo, el resultado no fue mejor. En 1999, los productores admitían que estaban quebrados debido a los bajos precios de los commodities y a una deuda colosal con los bancos y los proveedores de insumos, superior a los 10,000 millones de pesos. Con la convertibilidad todavía en boga, ni los empresarios locales ni los inversores externos confiaron en el nuevo gobierno, al que vieron de entrada con debilidad y fisuras. El resultado no tardó en llegar y ser conocido como blindaje, plan de déficit cero, corralito, corralón, indicadores sociales en picada y el final trágico de un gobierno que dejó un agrio sabor en la memoria colectiva. La función del Estado desde el neoliberalismo sufre un adelgazamiento porque solo se le asignan funciones de carácter social y regulatorio como educación, salud, seguridad social y la creación de una legislación laboral.
La aplicación de las políticas neoliberales conduce necesariamente a dos tendencias en la economía de la sociedad actual. Por una parte, la globalización y por otra, a la formación de bloques económicos. Nota: la globalización es un fenómeno de intercomunicación entre economías, sociedades y culturas, donde se realizan acuerdos entre los estados para facilitar las relaciones políticas, económicas y sociales. La globalización, en su sentido económico, es una tendencia al reordenamiento de las relaciones económicas internacionales. Pretende sentar las bases de una economía basada en un mercado único. Las políticas neoliberales han tenido en la globalización su internacionalización, debido a que las economías particulares de los estados se han ajustado a un control mundial. La globalización de la nueva política económica generó la formación de bloques internacionales, debido a que la nueva configuración precisaba de la unión entre países para afrontar la nueva realidad socioeconómica. Un bloque económico es la unión de estrategias entre diversas naciones para fortalecerse y competir con los países poderosos. Entre estos destacan: A. Aranceles preferenciales. Es el acuerdo que elimina la tarifa arancelaria de los países que conforman un bloque y solo abarca productos específicos. B. Área libre de comercio. Es la delimitación territorial establecida en común acuerdo por los países integrantes de un bloque para el libre comercio. C. Unión aduanera. Consiste en la legislación de una política arancelaria común. Para los países que conforman el bloque se elimina el impuesto y se acuerda una tarifa para los países al exterior del acuerdo económico. D. Mercado común. Es el acuerdo que establece la libre circulación de bienes, servicios y factores. Este acuerdo necesita de la armonización de las políticas estatales de los países para conseguir la libre circulación de capital y trabajo. E. Unión económica. Además de acordar el libre comercio entre países, establece la circulación de una moneda común. Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales incluyen: políticas monetarias restrictivas. Aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de la devaluación. políticas fiscales restrictivas. Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta. Eliminar regímenes especiales. Disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión. Se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado. Liberalización. Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir: 1. Una participación más amplia de agentes en el mercado, sin monopolios u oligopolios. 2. La generación de economías de escala. 3. El aprovechamiento de ventajas competitivas. 4. El abaratamiento de bienes y servicios, al reducirse costos de transportación y el proteccionismo. 5. El aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello. En general, aumento de la oferta y la demanda en un contexto de libre mercado. Privatización. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Desregulación. Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario, sobre todo la garantización del régimen de propiedad y de la seguridad, propician un mayor dinamismo de los agentes económicos.